Hay momentos en la vida en los que todos nos hacemos una pregunta profunda. Una pregunta que no siempre decimos en voz alta, pero que arde dentro del corazón. Y es esta: ¿mi fe realmente es suficiente? ¿Es suficiente para sostenerme cuando todo se derrumba, cuando las puertas se cierran, cuando las respuestas no llegan? Y más aún, ¿es suficiente para mover montañas? Porque eso es lo que promete la palabra de Dios, que una fe genuina, aunque sea pequeña, tiene el poder de transformar lo imposible en posible, lo invisible en realidad, lo muerto en vida. Pero aquí está el punto clave. Muchos creen tener fe, pero pocos entienden lo que realmente significa vivirla. Tal vez tú que estás escuchando esto, has pasado por momentos donde has orado, has creído, has esperado, y aún así no has visto lo que esperabas. Tal vez has sentido que tu fe no fue suficiente, que te faltó algo, que hiciste algo mal, o incluso has llegado a preguntarte si Dios realmente te escuchó. Y en ese silencio, en esa espera, en esa lucha interna, nace una duda que duele. ¿Por qué, si creo, no sucede? Hoy vamos a ir profundo. Vamos a ir más allá de lo superficial, porque entender lo que Jesús quiso decir cuando habló de una fe que mueve montañas puede cambiar completamente tu vida. Si este mensaje llega a tu corazón, te invito a que apoyes este contenido dando like, comentando y compartiéndolo. Puede parecer algo simple, pero en realidad estás ayudando a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan. Personas que tal vez en este momento no tienen otra forma de conectar con Dios. Con ese pequeño gesto, puedes ser instrumento de bendición para alguien más. Y también quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase corta que declare tu fe. Escribe: mi fe permanece. Parte 1. Cuando Jesús habló de una fe capaz de mover montañas, no estaba usando simplemente una metáfora bonita o una frase motivacional para hacer sentir bien a las personas. Estaba revelando una verdad espiritual profunda que muchos han escuchado, pero pocos han entendido realmente. Porque si lo piensas bien, la mayoría de las personas ha repetido esa idea alguna vez. Han dicho que con fe todo es posible. Han escuchado ese versículo en la Biblia, específicamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, donde Jesús dice que si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada te será imposible. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Por qué entonces hay tantas personas que creen, que oran, que confiesan, pero no ven montañas moverse en sus vidas? La respuesta no es tan simple como muchos piensan, porque la fe de la que hablaba Jesús no es solo creer que algo puede pasar, no es solo repetir palabras positivas, no es solo desear con todas tus fuerzas que algo cambie. La verdadera fe va mucho más allá de eso. La fe real es confianza total. Es una convicción interna que no depende de lo que ves. Es una certeza incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque creen, pero dudan al mismo tiempo. Oran, pero en el fondo no están seguros. Dicen que confían, pero se llenan de miedo cuando no ven resultados rápidos. Y esa mezcla rompe el poder de la fe, porque la fe no funciona a medias, no puede convivir con la duda constante. Jesús no dijo: si tienes fe y un poco de miedo, moverás montañas. Él fue claro. Dijo que si crees y no dudas, entonces verás lo imposible suceder. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata de cuánto deseas algo, se trata de cuánto confías, incluso cuando no lo ves. Imagínate esto.
Estás en medio de una tormenta. El viento es fuerte, las olas golpean sin parar. Todo parece fuera de control, pero aún así decides quedarte firme. No porque el mar esté tranquilo, sino porque confías en quien te dijo que no te hundirás. Eso es fe. No es la ausencia de problemas, es la decisión de no rendirte en medio de ellos. Y tal vez ahora mismo tú estás en una tormenta. Tal vez estás pasando por algo difícil, algo que no entiendes, algo que te duele, y has estado esperando una respuesta que no llega. Pero déjame decirte algo importante. El silencio no significa ausencia. El hecho de que no veas movimiento no significa que no esté pasando nada, porque muchas veces Dios está trabajando en lo invisible. Está preparando algo, está acomodando piezas, está formando en ti algo que aún no puedes ver. Y ese proceso requiere fe. No una fe superficial, sino una fe profunda. Una fe que permanece, incluso cuando todo parece en contra. Ahora llegamos a una parte muy importante, porque entender la fe no es suficiente. Tienes que vivirla, tienes que aplicarla en medio de tu realidad. Porque es fácil decir tengo fe cuando todo va bien, cuando hay estabilidad, cuando hay respuestas, cuando todo está en orden. Pero la verdadera fe se revela en el caos, en la incertidumbre, en los momentos donde no tienes control. Y aquí es donde ocurre la transformación. Porque cuando decides confiar, sin ver resultados inmediatos, algo cambia dentro de ti. Empiezas a soltar el control, empiezas a dejar de depender de lo visible, empiezas a descansar incluso en medio del problema. Y eso es poderoso, porque ya no estás reaccionando al miedo, estás respondiendo desde la fe. Y eso cambia completamente tu energía, tu actitud, tu dirección. Pero seamos honestos, no es fácil. Hay días donde te cansas, días donde dudas, días donde quieres rendirte. Y eso no te hace débil, te hace humano. La diferencia está en lo que haces después. ¿Te quedas en la duda? ¿O decides volver a creer? Porque la fe no es un sentimiento constante. Es una decisión diaria, una decisión que tomas una y otra vez, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todo duele, incluso cuando no entiendes nada. Y cada vez que eliges creer, te haces más fuerte, más estable, más preparado. Porque la fe no solo cambia circunstancias, te cambia a ti, te forma, te moldea, te prepara para lo que viene. Y tal vez ahora no lo ves, pero todo lo que estás pasando tiene un propósito. Nada es en vano, nada es perdido. Todo está construyendo algo dentro de ti, algo que necesitarás más adelante. Por eso, no te rindas, aunque no veas resultados, aunque el proceso sea lento, aunque el camino sea difícil. Sigue creyendo, sigue avanzando, porque la fe que no se rinde, la fe que permanece, la fe que elige creer sin garantías, esa es la fe que ve milagros. Y tal vez ese milagro ya está comenzando dentro de ti. Ahora llegamos a una parte muy importante, porque entender la fe no es suficiente. Tienes que vivirla, tienes que aplicarla en medio de tu realidad. Porque es fácil decir tengo fe cuando todo va bien, cuando hay estabilidad, cuando hay respuestas, cuando todo está en orden. Pero la verdadera fe se revela en el caos, en la incertidumbre, en los momentos donde no tienes control. Y aquí es donde ocurre la transformación. Porque cuando decides confiar, sin ver resultados inmediatos, algo cambia dentro de ti. Empiezas a soltar el control, empiezas a dejar de depender de lo visible, empiezas a descansar incluso en medio del problema. Y eso es poderoso, porque ya no estás reaccionando al miedo, estás respondiendo desde la fe. Y eso cambia completamente tu energía, tu actitud, tu dirección. Pero seamos honestos, no es fácil.
Hay días donde te cansas, días donde dudas, días donde quieres rendirte. Y eso no te hace débil, te hace humano. La diferencia está en lo que haces después. ¿Te quedas en la duda o decides volver a creer? Porque la fe no es un sentimiento constante, es una decisión diaria, una decisión que tomas una y otra vez, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todo duele, incluso cuando no entiendes nada. Y cada vez que eliges creer, te haces más fuerte, más estable, más preparado. Porque la fe no solo cambia circunstancias, te cambia a ti, te forma, te moldea, te prepara para lo que viene. Y tal vez ahora no lo ves, pero todo lo que estás pasando tiene un propósito. Nada es